A ver, ahí tenés todo. Sí, acá estoy. Ajá. Hola, ¿cómo estás? Y del ECA, no sé si hay alguien del ECA. Enfermería del ECA. Y el chat que pueden escribir eso. Si se unen con cualquier nombre, porque se conectan con el nombre de hijo, claro, eso es lo que pasaba hoy. Claro, bueno, les muestro acá, yo no soy Silvina García, para los que la conocen y me conocen. Hola, Orequia. Hola, Orequia. ¿Quién está ahí? ¡Oh, llegaste, Montaner! Yo estaba en el Massa y también me recorrí todo. Volé de mi casa de acá. Muy bien. Bueno, a ver, ¿quién más falta? Del ECA, me parece que todavía no se unió nadie. Tenemos Eferino, tenemos Ferrandini, del Hospital Alberdi, ¿hay alguien? ¿Del Hospital Alberdi? Del hospital, me parece que falta Hospital Alberdi y ECA. Bueno, esperamos un ratito más que se conecten los otros compañeros que van a presentar. Ahí está. ¿Qué tal? Acá Hola. estamos en el Hospital Alberdi. ¿Qué tal? Yo soy Agustín Perasolo, acompañante terapéutico de sala. Ella es Fátima. Buenas. Hola, con ¿qué quien tal? formamos una de las duplas. Ana. Hola, Ana. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y Federico Rubino. Bueno, hola, ¿qué tal, Federico? Bienvenidos. Faltaría el ECA para poder dar inicio. No sé si llegó alguien del grupo del ECA. Agustín está en la reunión. Sol, no te veo con el barbijo puesto y a María Luisa tampoco. Por favor, las vamos a contagiar. Les va a saltar desde acá un bicho.
Yo tengo mi barbijo, André, pero estoy sola en este lugar, que es el anfiteatro de unos 100 metros cuadrados. ¿Vos decís que igual necesito? Yo solo molesto a las otras dos porque me gusta hacerlo. Bueno, la idea es ir arrancando, si les parece. No sé si faltaban solamente los compañeros del ECA. Si no, podemos empezar con los que ya estamos. ¿Han llegado los compañeros del ECA? Fija las personas. No te ibas a ver vos sola. ¿Ella será del ECA? No. Es Risa de vos. ¿Quién es? Risa no está en ¿Risa? María Luisa. Bueno, ¿me escuchan bien como para poder arrancar? ¿Se escucha? Bueno. Se escucha, se escucha. Perfecto. Bueno, darles la bienvenida a todos y a todas a estas jornadas virtuales de intercambio de relatos y experiencias enmarcadas en los 30 años de atención primaria de la salud. El eje que hoy nos convoca es el de las enfermedades crónicas no transmisibles. La idea es un poco compartir la experiencia de cada uno en aproximadamente unos 10 minutos y luego de eso dar lugar a las preguntas y al debate que surja. Así que si les parece podemos comenzar con el Hospital Alberdi y su experiencia de trabajo. Bueno, ¿qué tal? Nosotros nos presentamos, no sé si se escuchó porque estaba andando mal el micrófono. Somos Agustín, Fátima, está Agostina De Vita también y Federico Tolosa. Somos dos duplas de acompañantes terapéuticos de sala que vamos intercalando, digamos, un día viene una dupla, otro día otra. Por ahí sería interesante para presentar el dispositivo, que, bueno, las características son que es un dispositivo de salud mental, enmarcado en este contexto de pandemia, y con todo lo que eso implica, y que, bueno, claramente representa una política de Estado presente que atiende, digamos, estas singularidades que se van presentando en este contexto. Luego no sé si están nuestros compañeros presentes, si están escuchando bien, pero como nosotros estamos en el hospital, estamos un poco desde el teléfono tratando de comunicarnos. Teníamos una diapositiva, un PowerPoint, pero bueno, quizás podamos hacer un resumen nosotros de lo que es nuestra experiencia acá. Principalmente ubicar que este dispositivo es totalmente novedoso, que está en el marco de la Ley de Salud Mental, pero al mismo tiempo no ha habido experiencias previas, digamos, que de esta forma, de este tipo. Es decir, no es un acompañamiento personalizado, sino que es un acompañamiento terapéutico en sala que prioriza el abordaje por la vía de la salud mental. Y lo que, bueno, se nos va poniendo en juego también es que nos encontramos con muchos pacientes que quizás no son específicamente de salud mental, es decir, que no se han pedido interconsultas, pero lo territorial dentro del mismo hospital habilita que podamos ir haciendo intervenciones y podemos ir haciendo un seguimiento, lo cual a mí particularmente, al equipo nos representan algunos ejes de trabajo que son interesantes. Por un lado, acercarnos a esa persona que está un poco en situación quizás fragmentada, en tanto que son diferentes los dispositivos que están abordando a ese sujeto, y nosotros quizás comprometerlo también en el trabajo de su recuperación y de los cuidados que debe internalizar para luego llevarse una vez que sea externada esa persona. Digo esto porque es un trabajo que compete no solamente a los pacientes de salud mental, sino que es un trabajo que venimos haciendo con todos los pacientes de sala y que ha dado
muchos efectos. Por otro lado, también nos da la posibilidad de intervenir en de hacer una pausa de lo que es lo que lo ha traído al paciente al hospital y que pueda repensar su afuera, es decir, de qué manera se va a reinsertar y cómo se va a llevar los cuidados que incorpora en el hospital. Digo, no me parece algo menor porque muchos pacientes se encuentran en una posición quizás hasta de goce o de objeto, de que haya alguien que los esté cuidando, protegiendo, y apelar ahí a una subjetividad que puede hacerse responsable también de ese padecimiento y que al externarse se pueda llevar esos cuidados, permite pensar algo de esto de lo crónico, en el sentido de que también pueda incorporar algo de esos cuidados que van a hacer que esa persona sea un poco más autónoma y tenga mayor conciencia de su malestar, de su padecimiento. Bueno, en esa línea también habilito, digamos, a mis compañeros si quieren aportar algo. Acá estoy con Fátima. Sí, en esa línea, en relación a lo de los cuidados, me parece que también venimos trabajando los cuidados en relación a la historia particular de esa persona y bueno, en el marco de la pandemia también incorporar los cuidados del COVID-19, digamos, el uso de barbijo, lo que implica el afuera, o sea, lo que implica el distanciamiento social, como que puedan incorporar también esos cuidados para este momento que tan particular, digamos, que estamos transitando. Eso es interesante porque el escollo que nos representa el coronavirus y la pandemia, de alguna manera intentamos positivizarlo, es decir, utilizarlo como herramienta para hablar de lo que es cuidarse, digamos, y resguardarse no solo de la pandemia, sino también de lo singular. Es decir, es un punto donde se conecta algo del padecimiento singular, subjetivo de cada uno, con un padecimiento que es colectivo. Poder enlazar algo de esos dos padecimientos favorece que el sujeto se implique, digamos, en ese modo también de padecer, lo cual nos resultaba hasta una herramienta interesante. Tratamos de positivizar algo de esto del contexto para poder ponerlo en juego y a laburar. Bueno, más o menos esa sería la idea que teníamos nosotros para transmitir, son los ejes sobre los cuales trabajamos. Somos dos duplas, con lo cual también favorece que el trato no sea tan personalizado, sino que es, digamos, es en sala. Particularmente nosotros elegimos como espacio de trabajo el patio interno que tiene el hospital, que genera un lugar de relajamiento, donde por ahí los pacientes vienen a fumar algún cigarrillo o a tomar mate, hace que esa singularidad nos permita también encontrarnos en un clima relajado, de distensión, de pausa, que es muy prometedor en el sentido de que hay una cercanía con el paciente que nos permite intervenir de una manera mucho más cercana y relajada y dándole lugar también a lo que tiene para transmitir el paciente, lo que puede decir y cómo se puede comprometer con lo que le ha estado pasando, digamos. Por otro lado, bueno, nosotros tenemos un horario que es de, más o menos cubrimos 4 horas, es desde las 11:30 que asistimos al pase de sala de enfermería, luego tenemos una reunión con el equipo de salud mental del hospital, con el cual nos ponemos a tono en relación a algunas estrategias o nuevas situaciones para estar atento y también instalar una dinámica de trabajo que se va reformulando día a día en función de lo que sea prioritario. Y también, y bueno, luego de esos dos intercambios con los diferentes servicios, nos acercamos al patio que está entre medio de las salas y tenemos un horario hasta las 3:30 de la tarde bueno, prácticamente una convivencia con los pacientes.
Y lo interesante es que al otro día llega otra dupla, con lo cual también permite que haya algo del- de la, una dinámica que hace que no termine siendo estática, digamos, la comunicación, sino que también tenemos otros compañeros que aportan eh, otro estilo también y otras formas. Y luego también entre estas dos duplas tenemos una apuesta en común por un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos lo que nos resulte importante, digamos, a tener en cuenta. No sé si hago de- Perfecto. No sé si quieren agregar algo más o pasamos a otro grupo. Yo, Yo digamos, dejaría las preguntas que sí. tengan los compañeros para el final. Y no sé si ustedes quieren agregar algo más, si no pasamos a otro equipo. No, particularmente resulta súper importante destacar que es un dispositivo, así como novedoso, también es un dispositivo que prometedor, digamos, a futuro y que quisiera destacar eso, que sería súper interesante que más allá de este contexto en el cual emerge el dispositivo en función de estrategias no solo de este dispositivo, sino que son estrategias bueno, en relación a otros hospitales y a este mismo hospital y con la singularidad del funcionamiento dentro de la pandemia, más allá del contexto de pandemia, sí me resulta muy interesante poder poner en valor algo de los efectos de este dispositivo. Y bueno, también nosotros somos una de las duplas, pero tenemos otra dupla que no sabemos si ha No tenido problemas con la conexión, pero que sería súper interesante están ahí, escucharlos, Ana. han aportado un montón. Y también, bueno, agradecer a nuestros coordinadores, que sin ellos obviamente no podríamos estar haciendo este trabajo en este contexto, que también para todos los trabajadores es difícil, digamos, eh, eh, poder pensarse trabajando y estando, ¿no? Estable. Y también agradecer a la coordinación del Hospital Alberdi, con quienes también hemos establecido una dinámica de trabajo muy, muy productiva. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Vayan pensando en preguntas si tienen para los compañeros para el final. Y si les parece, seguimos con el Centro de Salud Débora Ferrandini. Hola, ¿qué tal? No sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Bien. ¿Qué tal? Yo me presento, soy María Eugenia, trabajadora social acá del Centro de Salud. Adrián, famoso enfermero del Centro de Salud. Hola, yo soy Mariela, soy enfermera del Centro de Salud. Hola, yo soy Lorena, psicóloga. Bueno, la experiencia que rescatamos para presentar hoy la denominamos campaña de vacunación antigripal en el marco de la pandemia de COVID-19, trabajo interdisciplinario. Primero, bueno, comentamos un poco que para comenzar a vacunar a la población de riesgo partimos del archivo que teníamos más que nada de farmacia, de los pacientes, en concreto de los que vamos a relatar ahora es los pacientes diabéticos. En realidad, el trabajo con los pacientes de riesgo hicimos generales. Dijimos más que nada con los diabéticos por la magnitud que conlleva esta población dentro del centro de salud. Bueno, utilizando, como dije, el padrón de farmacia, empezamos a trabajar buscando a estos pacientes, por un lado, a través de ese padrón y a la vez a través de lo que cada médico iba referenciando a través de su fichero, digamos. Para vacunar a este grupo de riesgo, confeccionamos planillas, el esquema de planillas diarias, en las que por ahí fuimos armando por distintas zonas. En un primer momento denominamos al barrio en 3 zonas, donde sería de un lado para Provincias Unidas, para el lado de Circunvalación, otro lo que sería Tupac Amaru, que sería la zona de la vía, que es otra grande población, y después más que lo que sería el núcleo de Ludueña. A través de este mapeo que hicimos en un primer momento en planillas, luego realmente en un mapa que armamos a través de un Google Maps, pudimos ir identificando y saliendo de manera interdisciplinaria. Esto por ahí algo que queríamos rescatar, que bueno, nos fuimos armando minis equipos, que ya que contábamos con la movilidad que se puso a disposición para salir, fuimos rotando, siempre intentábamos ser 3, no necesariamente era siempre el enfermero, sino que bueno,
por ahí salimos con algunos de los médicos residentes, incluso bueno, salimos con Lorena, para cubrir esa población. Otra estrategia que utilizamos también fue nominalizar algunas de las vacunas que nos iban llegando para estos pacientes que sabíamos que eran de riesgo, pero que todavía o no lo habíamos encontrado en el domicilio, o no nos habíamos podido comunicar, para tener guardada, si se quiere, su vacuna, privilegiándolo como una población de riesgo, y le avisábamos que tenían su vacuna, ya sea de manera telefónica o cuando venían a retirar la medicación, que si bien es algo que se evitaba hacer, de que se acercaran, pasaba también, de que íbamos a buscar alguno en el domicilio y ya se habían acercado te lo encontrabas al día siguiente retirando la medicación acá. Entonces un poco también utilizamos esa estrategia de viendo los que llegaban, aprovechar para decirle que tenían que pasar por farmacia a vacunarse. Por enfermería, perdón. De este listado que teníamos del 2019, teníamos identificados 328 pacientes diabéticos, los cuales, para continuar con la priorización, buscamos en las historias clínicas y en el SICAP. Vimos si tenían la vacuna antigripal colocada y identificamos que teníamos 124 que todavía no se habían inmunizado. Comparado con el año anterior, en 2019 habíamos tenido un porcentaje de 149 pacientes, 45% en todo el año de nuestros pacientes diabéticos vacunados. Y en estos 2 meses de pandemia se habían colocado 190 pacientes, el 58%. Esos 124 pacientes necesitábamos identificar qué había pasado. Y habían venido y dejaron de venir, y logramos identificar que de ellos 13 pacientes habían fallecido. Uno se negaba a poner la vacuna. Perdón, ahí podemos ver bien, bueno, por ahí lo que decía el compañero, comparando entre las vacunaciones del 2019 y la 2020, cómo aumentó el porcentaje, y solamente en 2 meses. En 2 meses comparado con todo el año 2019. Y vemos abajo el porcentaje. Esos son los no vacunados, es la identificación de los no vacunados. Cabe destacar que se buscó en historia clínica y se comprobó que un porcentaje no se encontraba adscrito al centro de salud, ni retiraron medicación hace 1 año y medio, 45 de ellos. Algunos pasaron a otro centro de salud, 4, uno se encuentra internado en un geriátrico, 5 comenzaron a tener obra social o PAMI y 13 fallecieron. Y un solo paciente se negó a vacunarse. Esto nos cambió el total de pacientes adscritos y que siguen un seguimiento. Entonces tenemos 251 pacientes que pertenecen al centro de salud y tienen un seguimiento, cambiando la cobertura que pensábamos que era del 58% a un 76%, identificando los 61 pacientes restantes que tenemos que ir a vacunar, y quedó referenciado también. Que del segundo gráfico lo que nos muestra que sería que de ese gráfico la mitad son pacientes a los cuales todavía vamos a intentar llegar a través de, más que nada, la vacunación domiciliaria o reforzando lo utilizado anteriormente, que es avisar en farmacia. Bueno, y estas estrategias también se utilizaron para otros grupos de pacientes de riesgo, como son los inmunodeprimidos, las embarazadas, los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, los oncológicos y otros pacientes que tenemos de un taller de hábitos saludables. Actualmente nos encontramos llevando a cabo la tercera instancia de vacunación, en el cual se priorizan las menores de 2 años. Al día de la fecha, si hacemos un comparativo con los vacunados en el mismo periodo de tiempo, a partir de marzo del 2019 hasta el 1 de junio y marzo de este año hasta el 1 de junio, el año pasado a esa fecha teníamos vacunados 779 pacientes y hoy, en el mismo periodo, ya tenemos vacunados 1.594 pacientes. Y también es un dato a tener en cuenta que el año pasado, en total, en todo el año, vacunamos 1.922 pacientes. O sea que en este corto periodo de tiempo ya tenemos un gran porcentaje de pacientes vacunados.
Bueno, no voy a sacar el barbijo, porque no se me entiende. Primero voy a leer tal cual, digamos, lo que los compañeros sintetizaron en el trabajo, en la presentación del trabajo, que tiene que ver con rescatar esta experiencia a 30 años de la implementación de la estrategia de atención primaria de salud en nuestra ciudad. Nos pareció interesante por el trabajo interdisciplinario que esta conllevó, por la salida del territorio que se dio, sabiendo que esta no solamente significaba una mega vacunación, sino que también implicó reforzar el vínculo con el barrio y la población a cargo en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio. En realidad, la vacunación, digamos, es una acción más que nos lleva a recuperar otras tantas acciones en el marco de la atención primaria, y digamos en el análisis o en la evaluación que hacemos en este proceso de pandemia que llevamos, forma parte del análisis y en esta instancia de poder revisar las prácticas de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y por un lado, ¿no?, esto de la vacunación que nos permite este trabajo planificado, rigurosamente, digamos, evaluado por los compañeros, con porcentajes, con datos precisos, que por supuesto que dan cuenta de la práctica, pero por el otro, todo el trabajo cualitativo, ¿no?, que nos pone a trabajar, digamos, más allá de lo disciplinar y de la especificidad, en el marco de una estrategia colectiva, conjunta, con una mirada más focalizada en la población con la que trabajamos, con el seguimiento de situaciones, priorizando, digamos, determinadas situaciones, digamos, esto es lo que a nosotros nos permite recuperar parte de un trabajo que por distintas circunstancias nos costaba detenernos a pensar antes de la pandemia. Por eso, digamos, la vacunación es una acción más, hay otras acciones, pero digamos, en el corazón, digamos, de este replanteo, de esta revisión, fundamentalmente se juega esto, ¿no? Se juega lo interdisciplinario, esto de contar con el otro para pensar estrategias de abordaje, y por el otro lado, recuperar cercanía y acercamiento con la población. Nosotros veníamos muy acostumbrados a que sea la población la que venga a atenderse al centro de salud. Bueno, en el marco de la pandemia, ponernos a jugar en este tipo de acciones concretas hicieron que nosotros también recuperemos parte de la importancia de este lazo comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por compartir su trabajo y tal cual pensar, como bien decían, la vacunación que nos dimos en los distintos lugares como muchas veces como una puerta de entrada para continuar con este trabajo colectivo. Así que muchas gracias a ustedes y si les parece le damos lugar a las compañeras de nutrición. María de los Ángeles, ¿estás por ahí? Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, se escucha muy bien. Bueno, buenas tardes o buenos días. Soy María de los Ángeles Marino, soy médica generalista y de familia. También realicé una formación en nutrición y acompaño desde hace 10 años centros de salud con distintos abordajes de la alimentación según cada centro, según cada realidad, y tratando de que dichos abordajes sean integrales y acorde, por supuesto, a las posibilidades económicas de la población. Bueno, elegimos para este intercambio el eje de las enfermedades crónicas no transmisibles, no por la entrega de medicación ni vacunación en sí, sino por el seguimiento de dichas enfermedades en esta pandemia. A todos este tema actual nos movilizó
nos hizo readaptarnos, reinventarnos con nuevas propuestas, y eso vamos a tratar de compartir con ustedes a través de un PowerPoint. Vamos a ver si sale bien. Ahí, ¿se ve? Ahí arrancó, María. Sí, bueno. Muy bien. Bien. Como para iniciar y contextualizar, comentarles que actualmente el grupo está conformado, bueno, por quien les habla, además por Gabriela Garijo y Elisa Fariña, ambas licenciadas en nutrición. Vamos a mencionar también a Mercedes Rubén, quien es hoy coordinadora del área de nutrición y alimentación de la Secretaría de Salud Pública, por ser con quien iniciamos este camino hace ya 10 años. Si bien no está participando activamente de estos espacios actualmente y de esta reformulación que hicimos, nos acompaña con sugerencias, aporte y apoyo constantemente, por eso nos pareció oportuno mencionarla. Y finalmente también a Evelyn Gaitari, quien actualmente está cumpliendo otra importante función en un centro de salud. La mencionamos también por su participación años anteriores en los espacios y por seguir también apoyando algunas iniciativas, encuentros y propuestas en la medida de sus posibilidades. Como les decía, hace 10 años atrás este grupo surge desde la Dirección de Centros de Salud y con el apoyo de Educación para la Salud y del Programa de Medicinas Naturales y Tradicionales. Los distintos directores de los centros de salud a lo largo de este tiempo también han permitido continuar con este proyecto. Es un proyecto que surge debido al aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, diabetes, dislipemia, hipertensión, del aumento de las complicaciones que están asociadas a ellas en todos los grupos etarios, del aumento de la demanda de dichas consultas y también de la dificultad para el abordaje en el ámbito de la consulta individual. Eso entre otras tantas razones. Algunos se sostienen desde el principio, es decir, hay algunos centros que cumplen ya 10 años y otros se fueron sumando después y otros quedan, bueno, a la espera de iniciar. Siempre tuvieron la particularidad de ser dinámicos, reformulados, recreados continuamente según las distintas poblaciones y necesidades. Trabajar con niños, familias, adultos, abordajes grupales, individuales, acompañamientos en ferias, en eventos de los centros de salud, articulación con CCB y escuelas, por ejemplo, siempre en relación con los centros de salud. La pandemia nos obligó para protegernos entre todos a abandonar la modalidad presencial y a comenzar a participar de los grupos de WhatsApp de los participantes de los espacios. Muchos de ellos ya tenían estos grupos de WhatsApp, algunos de los cuales también con participación de algunos integrantes de los equipos de salud que coordinaban junto a nosotras dichos espacios. Acá van algunas fotitos para mostrar simplemente la manera de cómo trabajábamos. Mate por medio, encuentros presenciales, festejos, bueno, el día de la primavera, por ejemplo, cumpleaños, abrazos, se ve con un contacto más cercano, festejos anuales, porque todos los años nos reunimos, tratamos de reunir a todos los grupos, y también salidas grupales, por ejemplo al centro agroecológico o a otros eventos. Todo esto, bueno, es lo que veníamos realizando y trabajando. Bueno, al inicio de la cuarentena, como está escrito ahí, nuestra mayor participación entonces fue incorporarnos a algunos grupos de WhatsApp, a otros ya veníamos, están incorporados, y nuestra mayor participación fue al principio recordar las recomendaciones importantes referentes al aislamiento, despejando dudas, transmitiendo tranquilidad, respuesta a los interrogantes, compartiendo cómo sería la continuidad en los centros de salud,
estamos hablando de esto ya de los primeros días de iniciar la cuarentena, acercando a muchos de ellos los números de WhatsApp de los centros y haciendo de nexo de algunos de ellos con el equipo de salud por inquietudes particulares. La incertidumbre era importante y había que llevar tranquilidad principalmente en estos grupos, como se dio también en otros grupos, ¿no? Bien. Tratando de, bueno, que no tengan sobreinformación todo el día, que sepan dónde buscarla, sugerencias para mantener el estado de salud emocional. Bueno, nada más mostramos un ejemplo de captura de pantallas de los grupos de WhatsApp para ver cómo nos fuimos organizando. Por supuesto que borramos los nombres de los participantes para preservar la identidad de ellos. Y en una segunda etapa, muy seguida, digamos, a esta que les comentaba, la transmisión ya de las recomendaciones alimentarias para afrontar la cuarentena, ejemplo de distribución de comidas, elección de alimentos, adaptación otoñal y a la situación económica. En principio fue comunicarnos los días del taller con cada grupo, pero pronto esa idea fue cambiando porque las inquietudes o participaciones de los distintos grupos no podían limitarse a un día fijo y a un horario fijo. Bueno, otras capturas de pantalla mostrando la transmisión de actividad física organizada por la Secretaría de Deportes. Tratábamos de compartir cada vez que teníamos esa información o ayudarlos para encontrar dentro de la página las distintas actividades físicas que se venían realizando, ya sea por Facebook o por Instagram. El aprovechamiento de fechas especiales para concientizar, por ejemplo, el Día Internacional de la Hipertensión o de la Acción por la Salud Integral de la Mujer. Y en una captura pueden observar que son muchos audios, simplemente es por una integrante que puede comunicarse de esta manera por no saber leer y escribir con facilidad. Entonces, en el grupo se decidió participar de esta manera. Bueno, muchos de nuestros espacios ya contaban con la participación y programación en conjunto de los mismos, con integrantes de Educación para la Salud, con el programa de Medicinas Tradicionales y Naturales, con algunos profesores de la Secretaría de Deportes, los cuales también continuaron interactuando en los espacios, aportando sus saberes y especificidades. Y en algunos en los cuales no están presentes los grupos, nosotras también hemos hecho de nexos para ellos. Bueno, muchos de nuestros espacios también habían hecho las visitas al centro agroecológico. También ellos comenzaron a compartirnos propuestas virtuales de capacitaciones en vivo por Facebook acerca de la importancia de la huerta en casa, algo que venimos trabajando todos los años. Hasta antes de la pandemia, como les decía, nos dirigíamos ahí, y de esta manera pudimos continuar con ellos también. En la diapo anterior habíamos visto también captura de pantalla de los integrantes mostrando sus huertas y compartiendo también sus saberes y su manera de compartir también la mejor manera de hacerlo. Perdón, a la anterior, voy a la anterior de nuevo. Bueno, otro ítem importante, alentarlos a no abandonar la medicación crónica a través de distintas estrategias, alentarlos a vacunarse por pertenecer muchos de ellos a grupos de riesgo, articulando con los equipos para tal fin en algunos casos, ya sea con visitas domiciliarias u otras estrategias para los que vivían más lejos, por ejemplo. Esto, por supuesto, porque nosotras ya conocíamos que en los centros de salud ya se estaban haciendo las visitas y las vacunación en domicilio de algunos pacientes y la entrega de la medicación. Bueno, no deja de sorprendernos también lo bueno del compartir entre ellos, desde recetas saludables, imágenes de sus cosechas, platos de comidas elaborados, manualidades realizadas, bueno, frases de aliento, saludo por cumpleaños, fechas.
Muestra de generosidad, aliento, compañerismo, apoyo mutuo en estas épocas distintas y difíciles que nos toca transitar. Como les decía al principio, bueno, la pandemia nos obligó a acompañar a nuestros grupos de esta manera, nos obligó en el sentido, ¿no?, de protegernos, ¿no?, entre todos. Nos llevó a potenciar una herramienta como son los grupos de WhatsApp y a mantenernos conectados de esta manera para no soltarles la mano desde nuestro acompañamiento que ya veníamos haciéndole, para seguir alentando el cuidado de la salud, ahora en este tiempo especial, desde cada casa, desde cada familia, pero sin perder lo mágico, enriquecedor y potenciador de los espacios grupales, ahora también en forma virtual. Y en esta última imagen, expresar nuestro caminar junto a los grupos de diferentes maneras, adaptándonos constantemente y muy especialmente, bueno, en esta época que nos tocó. Y también expresa el desafío de un nuevo camino que se avecina, con nuevas formas y nuevas maneras de seguir y acompañar a nuestros grupos. Perfecto. Muchas gracias, María de los Ángeles. ¿Me escucho bien? ¿Se escucha? No sé si querés aportar algo más o pasamos al próximo equipo. Sí, un poco fue resumir ahí en el PowerPoint las instancias anteriores, bueno, y lo que hemos podido sostener en este tiempo. En algunos centros que ya estábamos funcionando, aún no están formados los grupos de WhatsApp, bueno, va a ser un desafío junto con otros que ya tenemos más o menos en mente. Muchas gracias. No, gracias a vos, y si hay alguna pregunta hacia el final, te la hacemos, María. Si les parece, le damos lugar al equipo del Ceferino. Ahí está. Hola a todos. Vamos a poner una presentación. Así que cuando se vean nos dicen, así arrancamos. A ver. ¿Qué pasa? ¿Estamos subiendo? ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto ahí. Bueno, como dijiste, nosotros somos los trabajadores del Centro de Salud Ceferino Namuncurá y queríamos aportar un trabajo con respecto al rol del primer nivel de atención en este contexto de pandemia. Lo titulamos con los compañeros de Construyendo las lógicas establecidas, la punta del compás puesta en la gente. Para comentarles un poco dónde queda el Centro de Salud, queda en el distrito noroeste de la ciudad de Rosario, ahí lo marcamos con un círculo, y dentro de los barrios que incluye, tenemos el barrio Fisherton Norte, Estela Maris, y hacia atrás el barrio La Bombacha. Ahí en el mapa se ve más o menos, en el medio es donde sería el centro de salud donde trabajamos. Bueno, como todos sabemos, a partir del 20 de marzo del 2020, en contexto de una pandemia por el COVID-19, el Estado argentino decreta aislamiento social preventivo y obligatorio, a partir de lo cual se hace eje en aislamiento para toda la población, pero definiendo que había personas a priorizar. Estas personas son las personas mayores de 65 años, las embarazadas y los usuarios que tienen patologías crónicas. Nosotros lo que queremos contar es cómo nos posicionamos como equipo de trabajo a partir de este aislamiento, qué pensamos y qué hicimos. Por un lado, obviamente como equipo nos empezamos a formarnos en lo que son los protocolos para los casos sospechosos de COVID-19, pero también cuál iba a ser nuestro rol para poder garantizar el aislamiento, entendiendo que el aislamiento es la medida sanitaria más efectiva, preventiva contra esta pandemia. Entonces, queremos comentar un poco las líneas de trabajo que estuvimos teniendo. Para priorizar a los usuarios de mayor riesgo frente al COVID-19, utilizamos el fichero de farmacia de pacientes que recitaban medicación crónica, de los cuales cruzamos los datos con CICAP para controlar el esquema de vacunación, de los cuales hay una lista larga de pacientes. Como estrategia de trabajo fue ir casa por casa, el objetivo respecto a la pandemia, tener una mirada más amplia y charlar y conversar para ver cómo estaban atravesando estos días,
vacunarlos y entregarle la medicación para 2 meses para disminuir su circulación y reforzar el aislamiento social. También generamos nuevas formas de comunicación a través del WhatsApp y el Facebook, que fueron utilizadas muy satisfactoriamente con la comunicación directa con los usuarios. A través de estos canales de comunicación fueron estratégicos para alentar hacia el aislamiento social y también permitir al personal de salud subir unos videos relacionados con, subir unos videos de los trabajadores del centro de salud que sirvieron de una manera para llegar de otra manera a la población. Bueno, esto fue una de las medidas iniciales que tomamos en este contexto de aislamiento. Pero ¿qué pasó? En este intercambio, esto de ir a la casa, escuchar a los usuarios, también dentro del centro de salud, pudimos detectar nuevas problemáticas que no estaban en esta hipótesis inicial, este diagnóstico inicial, entonces tuvimos que ampliar la estrategia que veníamos llevando. Y acá es cuando queremos comentar un poco en qué priorizamos. Por ejemplo, una de las estrategias se trató de las niñas, entendiendo que las niñas de todo el país dejaron de asistir a la escuela, al CCB, a los clubes, a las instituciones que ya estaban acostumbradas, y además como no son los adultos de las casas, no son aquellos que van a comprar o que tienen esas salidas mínimas. Entendiendo que estaban entonces un poco más encerrados que el resto, y también entender que ese quedarse en casa no es igual para todos, no es igual en todos los barrios, y a su vez quizás tienen otras estrategias para pedir ayuda. Entonces con las niñas que ya teníamos un vínculo en el centro de salud, tratamos de ir a sus casas, escucharlos, acompañarlos, llevar juegos, poder detectar otras situaciones, pero seguir manteniendo el vínculo, que eso no se corte al perderse esa instancia de salir. Acá podemos ver un par de fotos de los juegos, ahí están las niñas con barbijos y todo. Otra de las cuestiones que nos pareció fundamental es el eje alimentario y social. ¿A qué nos referimos? Acá la población del Cefino, como de muchísimos barrios populares de la ciudad de Rosario, los usuarios se manejan mucho con la changa, con esto de trabajar en el día a día para poder adquirir el alimento necesario, y esto se vio totalmente afectado en esta situación de aislamiento social. Por lo tanto, una de las demandas más fuertes es esto, el no tener para comer. Y nosotros como estrategia de salud nos parece fundamental que la gente tenga para comer. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a organizarnos con instituciones del barrio, como por ejemplo la Vecinal, la Fundación Síntesis, como también con otras organizaciones sociales que fueron naciendo en este contexto como solidaridad de los vecinos. Se empezó a preparar bolsones de comida para casos puntuales de usuarios que tanto nosotros, o la Vecinal, o la gente detectada que estaban en condiciones más complicadas, en articulación, como decía, con las otras instituciones. Pero ¿qué sucedió? Nos dimos cuenta que, si bien el bolsón era necesario, aunque no suficiente, había usuarios que tenían otro tipo de alimentación, que necesitaban tener otro tipo de alimentación por su patología crónica, y en ese caso es cuando aparecen los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos deberían tener otro tipo de comida porque vimos que esto se agudizaba en este contexto de no tener para comer. Hay una de las vecinas del barrio, se predispuso a través de las donaciones que iba teniendo, empezar a preparar, Bárbara se llama, empezar a preparar viandas especiales. Entonces, nosotros seleccionamos con el equipo de salud nuestros pacientes que nos pareció que debíamos priorizar, y empezamos a llevar esta vianda 3 veces por semana a sus casas, y además, como bueno, María Ángeles también habló, pudimos también acompañarnos de recomendaciones que debían tener en cuanto a la alimentación para estos días, y en realidad para ya generar un hábito. Algo muy bueno que sucedió con esto es que muchos de los pacientes no es solo garantizar la comida, sino que empezaron a armarse ideas de cómo cocinarse, porque a veces lo que nos pasa es esto que no somos originales a la hora de preparar un plato que es más saludable. Bueno, a través de la Nutri y Bárbara cocinando, la verdad que estaban muy contentos y empezaron a cocinarse de otra manera en sus casas, y eso nos parece que es lo que genera un cambio. Como modo de plantear un par de cuestiones, como dijimos, bueno, hablamos de la vacunación y la entrega de medicación, de la escucha, de los nuevos modos de comunicación que adoptamos en el centro de salud para reforzar el aislamiento y las estrategias alimentarias. Pero hay cosas que quizás no nombramos, pero que nos parecen igual de importantes, como por ejemplo el acompañamiento de poblaciones vulnerables.
En este sentido, tanto tenemos mujeres víctimas de violencia de género, a seguir acompañando la interrupción legal del embarazo, acompañar también a todos los usuarios que tienen padecimientos subjetivos, que se vieron exacerbados en este contexto. Y algo fundamental, esto de, como equipo, pudimos priorizar las visitas domiciliarias, no ante una emergencia solamente, sino como una estrategia más del trabajo diario del equipo de salud, y eso nos parece fundamental. Pero hay algo que nosotros queremos charlar, o por lo menos dejar en claro, que si bien estamos dando un montón de estrategias que se pueden hablar de una afuera, mientras tanto el equipo de salud también estuvo garantizando una calidad de atención adentro, sea con los casos febriles o sospechosos de COVID, sea con la demanda espontánea, y a su vez, cada miembro del equipo tiene un día donde se destina al acompañamiento integral de personas que ameritan seguir controlándose, como cuestiones más crónicas o embarazos. Pero esto no puede ser una tarea de solo el equipo que estuvo acá. También tenemos parte del equipo que está de licencia, que estuvo en sus casas trabajando en pos de todos estos objetivos. Esto significa que esto es un todo, no hay una afuera y una adentro. O quizás sí lo hay, pero hoy en día somos una estrategia colectiva de la afuera y de la adentro que funciona en armonía y nos enseñó muchísimas cosas de trabajar de esta manera. Y acá queríamos renovar un poco los aprendizajes que tuvimos en todo este tiempo y que seguimos teniendo, y quizás vamos por nuevas estrategias. Por ejemplo, esto de romper los roles aprendidos, esto de quizás era un poco más estático, de cada uno tenía su rol. Bueno, en esto por un objetivo colectivo mayor, generó mayor versatilidad del equipo, en que cada uno puede cumplir el rol que se necesita en ese momento para una mirada más a largo plazo. Ayudó mucho a aceptar los vínculos con otras instituciones que no teníamos, y aparecieron los nuevos vínculos porque también aparecieron nuevas organizaciones sociales, es decir, tener un poco más de contacto, conocer el barrio donde trabajamos, no solo que el sector de salud esté inserto en un barrio, sino conocerlo y poder salir también de las cuatro paredes del centro de salud. Nos parece fundamental que ante cualquier medida sanitaria podamos contemplar las condiciones de vida que tiene esta población, porque si no es inútil una estrategia sin mirar esa parte. Y cuando hablamos de estrategias, creemos que a partir de esto se nos ocurrieron un montón de estrategias, tanto colectivas como singulares, integrales, que incluso se pueden llevar a veces dentro del centro de salud y a veces fuera. Nos hace pensar, y creo que todavía seguimos imaginándonos otros modos de garantizar salud y de construirla colectivamente, y que esperemos que esto llegue para quedarse. Como síntesis, que es también el título que le ponemos, creemos que volvimos a poner la punta del compás en la gente, y eso es algo que no se debería volver a modificar, no deberíamos volver atrás, y en ese sentido, nunca menos, vamos para adelante. Hinchada, perdón. Hay equipo, perfecto. Somos nuestra propia hinchada. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que esto de que salimos nosotros para que ustedes se queden, se vio claramente reflejado en el accionar de ustedes como equipo y en esta estrategia colectiva o singular de acuerdo a las necesidades, que esas necesidades solo las conoce quien conoce un territorio. Así que bueno, si quieren después alguna pregunta para los compañeros del Ceferino al final, las podemos formular a los compañeros. En realidad, bueno, queda el equipo del ECA por presentar. No se había unido, no sé si lo pudieron hacer, el equipo de enfermería del ECA, que tenía un trabajo que sería el último a presentar. Daniel Gallo, no sé si por lo que veo no. Así que bueno, básicamente agradecerle por los trabajos compartidos y por el trabajo que se dieron cada uno dentro de su equipo y su especificidad, y abrir las preguntas y el debate para cada uno de estos equipos. Si alguien quiere la palabra, desactive el micrófono y hable nomás. ¿Alguien tiene alguna? Nosotros queríamos presentar una diapositiva
que nos quedó pendiente. Perfecto, Juan, sí, si la querés presentar. El Bueno. equipo de acompañamiento terapéutico del Hospital Alberdi. ¿Será así? Bueno, si no... Bueno, si no, Ahí está. No. Ahí te está viendo, ¿eh? ¿ahí se ve? ¿Se ve? No, no se ve. Está compartiendo Sebe en la pantalla pero de otra cuenta, de Federico Doino. No sabemos si lo podemos... A Federico lo vemos, pero no vemos ninguna imagen, lo vemos a él. Bueno. Bueno, no, si no, quedará para otra oportunidad, no hay ningún problema. Bueno, una lástima, pero la verdad que no se ven las imágenes. Igualmente es un material que intentaremos compartir, aunque sea por otro medio. Así que... Está presentando. Ahí se está cargando. Ahí está. Así está. ¿Intentas tirar arriba? No. Acá cómo se ve, se ve así. Y claro, presentar el PowerPoint. Bueno, no, tuvimos algunos inconvenientes de logística, les pedimos disculpas y acercaremos el material igual por otro medio. Así que, muchas gracias. Bueno, perfecto, gracias chicos. Ahí Bueno, otra vez. No compartan más. Bueno, yo aprovecho entonces, Jorge, a hacer unos comentarios en relación a la presentación de las compañeras y compañeros del CEFE. Bueno, empezamos. Esperen que tenemos el audio prendido. Escucho. Ahí está. En relación a la presentación del equipo del CEFE, me pareció muy interesante. Me quedo con varias cuestiones. Una es la frase en el final de poner la punta del compás en el territorio donde está la gente. Me parecía interesante retomar ese concepto o esa imagen como eje ordenador de este nuevo momento. Digamos, la pandemia vino a obligarnos o a empujarnos o a incentivarnos a retomar ciertas discusiones conceptuales y cierto sentido político del trabajo. Me parece que es una oportunidad que hay que aprovechar. Algo de esto recién se discutía en el colegiado. Y me parece que es muy interesante en varios momentos de la presentación esto de pensar el marco del aislamiento social y los nuevos modos de relaciones y de vínculos humanos que la pandemia nos obliga a tener ahora y por un tiempo de mucha incertidumbre, genera un escenario que es interesante analizar localmente y describir como un poco empezaron a describir las compañeras y compañeros del equipo del CEFE. Es decir, la combinación de pandemia, decreto de aislamiento social y la vulnerabilidad acumulada de los territorios presenta un escenario de, podríamos decir, nuevas necesidades o nuevos problemas de salud. Me parece que estas experiencias, para volver a pensar qué está pasando, cuáles son los problemas, qué tenemos que hacer como equipos de salud en este momento, son muy necesarias y pertinentes en este momento. Hay nuevos modos de transitar la salud y la enfermedad en cada territorio que hay que aprender a describirlos. Tenemos que tener la capacidad de observar y construir problemas en escenarios nuevos y cambiantes encima. Me parece que algo de eso viene a poner sobre la mesa la presentación del equipo del CEFE. El ejemplo que a mí me parece muy interesante fue esto de las viandas y los pacientes crónicos, los pacientes con diabetes o patologías crónicas, en donde, bueno, de repente la combinación de
la imposibilidad de salir a buscar el mango y moverse como normalmente lo hacían muchas familias, muchos pacientes en determinados barrios. El parate económico que implica este momento y el riesgo del contagio de esta población generan una nueva dimensión del problema. Es decir, el problema de la atención o el seguimiento integral de pacientes crónicos hoy es inédito. No hay una experiencia en el mundo que podamos leer que nos diga qué hacer en la atención de pacientes crónicos en un barrio vulnerable, en el marco de una pandemia por un virus con este nivel de contagio. Entonces, eso solo se puede construir a partir de producciones de conocimiento y de experiencias como esta que relataba el equipo del CEFE. Así que festejo la iniciativa y me parece que el camino es ese, retomar localmente la descripción de las nuevas formas de transitar las enfermedades, los problemas de salud. Gracias por la experiencia. Yo lo que, retomando un poco, en realidad le iba a hacer una pregunta a los chicos de acompañamiento, pero ahora retomo lo que vos dijiste. Me parece lo más interesante de eso es que quien se dio cuenta de esto fue alguien que es externo al centro de salud. Digo, lo del riesgo. Porque me parece que lo interesante de eso y que nosotros lo pudimos escuchar y alojar y empezar a pensar quiénes serían los pacientes más, en función de la equidad, digamos, los pacientes que más lo necesitarían. Porque la verdad que nosotros arrancamos, como contaban las chicas en la experiencia, con las pautas de, bueno, todos de riesgo, y arranquemos por ahí. Y a mí, digamos, ahora que miro esto, se me ocurre una frase que usaba mucho Débora Ferrandini, que usando la lógica tetraléctica de la comunidad boliviana, Débora decía, las cosas se hacen, se dicen y se piensan todas a la vez. Y a mí me parece que algo de eso a nosotros nos pasó. Es como, bueno, arrancamos con los diabéticos y los crónicos y los de riesgo, pero a la gente le pasan otras cosas, al barrio le pasan otras cosas y a nosotros como trabajadores también. Entonces hay que pensar en eso, pero no esperar que se cumpla esto para poder hacerlo otro. Me parece que la compañera que hizo las viandas, Bárbara, que creo que estaba escuchando hace un rato, ella su mamá es una militante social de muchos años y repartía bolsones. Y a ella lo que se le ocurre es, che, con estos bolsones no podemos alimentar a los diabéticos, porque tienen muchos hidratos, tienen muchas harinas, hay que pensar en otra cosa. Y a ella se le ocurre, yo quiero cocinar para esta gente. Me parece que ahí la pandemia atravesó otra cosa, y bueno, nada, y nosotros pusimos las herramientas que tiene el Estado a disposición para que esto sea posible. Nos quedamos cortos siempre, porque el Estado se queda corto siempre, pero me parece que eso fue como lo más conmovedor, digamos. A mí eso me parece que es como darnos también nosotros, porque nosotros podemos haber dicho, no, mirá, nosotros tenemos organizado esto así, no podemos hacer otra cosa, y la verdad que nos dio la posibilidad de, che, tiene razón, vamos por más. Y cosas parecidas nos pasaron con las niñas, digamos. Las mantitas que ustedes ven las tejió una vecina. Y la verdad que después, cuando las madres nos mostraban la foto de los pibitos jugando en el piso de Portland con la mantita, a todos nos pareció una belleza. Yo digo, me parece que nuestras intervenciones en salud, tienen que estar relacionadas con eso. Y también ya aprovecho, para no quitarle el resto, es agradecerle son todas mujeres además, las compañeras que están de licencia preventiva, porque todas, de alguna manera siguieron trabajando como en el mismo sentido del equipo. Se sumaban, mandándonos estadísticas, escribiéndonos los flyers para el Facebook, repensando listas, acompañando a pacientes telefónicamente, gestionando la medicación. Me parece que, nada, yo la verdad que estoy muy orgullosa del equipo que conduzco, porque me parece que se armó algo ahí místico que es muy conmovedor y que la gente lo percibe. Y yo creo que algo de eso es lo que tenemos que recuperar, y a mí me parece que esta epidemia nos va a ayudar a hacer eso. La pregunta que tengo para los chicos de acompañamiento, no, es si para ustedes acompañar en esta coyuntura tiene
especificidad, no sé si ese sería el término tampoco, si tienen alguna cuestión especial o diferente al acompañamiento que hacen sin la epidemia, o sea, más allá de la medida de seguridad, y capaz que es con la medida de seguridad, capaz que eso también atraviesa la situación del acompañamiento de otra manera, eso. ¿Qué tal, Andrea? Bueno, muy valioso tu aporte. Sí, las medidas de seguridad son fundamentales. De hecho, digamos, algo de lo que presentábamos antes tenía que ver con eso, es decir, no es en cualquier contexto que se da este acompañamiento, y esto que yo por ahí ubicaba en términos de poder positivizar algo de lo que es los efectos de la pandemia, en el sentido de que son muchas de las cosas que nos tenemos que cuidar. A veces cuando el padecimiento es singular y uno puede hacerse un poco el sonso y hasta gozar un poco de algo de eso, y en este momento que el padecimiento, digamos, es algo colectivo, también lo inserta un poco, lo implica en la sociedad, digamos, al paciente, particularmente al de salud mental, que a veces queda un poco relegado o en alguna situación media anómica, y hasta hemos tomado eso como una herramienta, ¿no? Nunca lo pensamos como un obstáculo, sino que pudimos positivizarlo también, porque bueno, nosotros tenemos todos los recaudos, estamos en un hospital, digamos, tienen cuestiones a atender y hemos intentado trabajar bajo esa lógica. Y bueno, y después lo otro que yo decía, que es esto de poder pensar, no es que uno corta con el afuera, digamos, pero sí de tener cierta suspensión que le permita a uno después cómo volver, poder pensarse en cómo volver a transitar, ya sea la calle, el colectivo, ir a visitar, no sé, moverse, digamos, el trabajo, y eso, bueno, y las familias, y cómo cuidar al otro, digamos. Hay algo del proceso de salud de enfermedad que tiene que ver con el otro, digamos, es el registro del otro. Y si no hay por ahí, a veces se pierde ese registro del otro, y este momento nos sirve para poder poner en valor ese registro del otro, porque es el registro de uno mismo también, digamos. Al cuidar al otro hay algo del cuidado propio que se pone en juego. No sé si te respondo un poco. Hay otra cuestión que no es un acompañamiento terapéutico personalizado, digamos. Es un acompañamiento terapéutico de escala, con lo cual alguna de estas modos de trabajo son preponderantes, digamos, más allá de la particularidad quizás de cada paciente, la lógica de trabajo es la que prima, digamos. Para agregar algo a lo que comentaba Agustín, no sé si se escucha. Sí. A veces trabajábamos, digamos, yo formo parte de la otra dupla, junto con Agostina De Vita. Muchas veces lo que pasaba es de poder usar como excusa la cuestión del COVID para hablar de los cuidados y también de otros padecimientos mucho más crónicos en los pacientes que llegaban al hospital, que tenían que ver no solamente con padecimientos subjetivos, sino con también cuestiones de patologías crónicas, como por ejemplo hablaban ahí los compañeros de pacientes con diabetes, en donde llegaban hospitalizaciones con posibilidades de sufrir alguna amputación, y bueno, muchas veces el COVID en el trabajo y en el encuentro con los pacientes era la posibilidad de hablar de la incorporación de distintos cuidados que exceden esta situación de pandemia y poder referenciarlos también era parte de la idea y del trabajo junto con la gente del área de clínica médica y de trabajo social del hospital, además del trabajo con los enfermeros, que son nuestros compañeros de todos los días ahí en la sala. De poder ayudar a crear un lazo cuando ese lazo no estaba, una referencia con los equipos de territorio, con los centros de salud en territorio, más allá de las dificultades que acá queda muy a la vista de cómo nos tuvimos que acomodar todos al trabajo en este contexto, pero bueno, era una de las apuestas que hacíamos como equipo a poder algo del trabajo que pretendemos que se empiece a construir en el hospital, que se pueda continuar con los equipos de referencia. Era una cosita que quería agregar, que a veces esto que decía Andrea, digamos, el COVID muchas veces lo usamos como excusa para
hablar de los cuidados y de los riesgos que están sometidas las poblaciones de los barrios vulnerables. Gracias, Federico. Justamente yo iba a preguntarles cómo coordinaban como estrategia junto con los equipos del territorio cuando estos pacientes acompañados por ustedes tienen el alta del hospital, que es un poco lo que vos nos contabas con el grupo de enfermería, no sé si querés. Perdón, particularmente la referenciación se hace con el equipo de salud mental, digamos, que es quien hace esa referencia y se toma ese trabajo. Sí, el área de salud mental también hemos podido articular con los compañeros del área de clínica médica que han podido comunicarse con los centros de salud para comentarles de las dificultades que habíamos escuchado nosotros de ese paciente y pensar posibilidades de intervención. Pero eso se encarga sobre todo del área del servicio de salud mental junto con, y también la parte de trabajo social, también las compañeras de trabajo social, y también hemos tenido la posibilidad de articular con la gente de clínica médica. Pero ellos son los quienes se encargan de continuar el trabajo y poder articular con los centros de salud, sobre todo. Bueno, muchas gracias. ¿Algún otro compañero que quiera tomar la palabra, hacer una consulta, hacer algún aporte? Yo tengo otra cosa para decir, Silvina García. No, me quedé pensando en lo que dijo Lore, de la compañera del Ferrandini, y un poco discutíamos eso esta mañana en el colegiado también, como que aparece algo de lo biomédico, como la solución al COVID, ¿no? El respirador, las camas de terapia, zararaza, y me parece que sin el trabajo en el territorio estaríamos hablando solo de lo biomédico y probablemente estaríamos mucho más complicados. Y ahí me parece que, en eso me quedé pensando, ellas empiezan hablando, ellas y Adrián, empiezan hablando de, más o menos como nosotros, parten de un grupo de riesgo que es los pacientes diabéticos, y aprovechan esa oportunidad para poder discutir otra cosa, que tiene que ver con, además de vacunarlos, poder controles, la atención clínica integral y la interdisciplina. A mí me parece que lo que plantea Lore en relación de la interdisciplina o quizás la transdisciplina es fundamental siempre, es algo a lo que tenemos que volver para no seguir fragmentando nuestras prácticas, digamos. Me parece que eso es como re interesante, es un poco lo que yo le preguntaba a los chicos. Yo la verdad es que sí creo que este virus que hoy nos toca atravesar es una oportunidad, y es una oportunidad que no podemos desaprovechar. No nos va a volver a tocar, espero, otra pandemia. Y si nos toca, algo tenemos que haber aprendido de esta. Me parece que es re interesante la posibilidad de recuperar lo que tiene que ver con la interdisciplina y el trabajo en equipo. Hola, estamos medias incómodos porque no da el cablecito. Ahí estamos, mejor. Coincido plenamente, Andrea. La verdad que desde el primer momento la pandemia nos puso en clave de oportunidad y de pensar qué hacemos con esto. Si nos dedicamos solo a pensar en el COVID y en todo lo que eso significa, o si podemos pensar los cuidados integrales de nuestros vecinos y anclados fuertemente en el territorio para poder salir de esta, y pensándolo conjuntamente con estos mismos vecinos, que a veces nos permiten mirar más allá de lo que podemos mirar como equipos de salud, y ustedes claramente lo pueden exponer en esta presentación que hacen, planteando que es una propia vecina quien les dice, che, pero los diabéticos con estos bolsones alimentarios no podrían comer o no estarían recibiendo la alimentación adecuada, y se puede pensar una estrategia diferente.
Me parece que ahí es la clave de la oportunidad, la clave de escuchar a los vecinos y la clave de pensar el cuidado integralmente. No podemos pensar solo en que los vecinos se cuiden del COVID o que nosotros y los vecinos nos cuidemos del COVID, sino que tenemos que pensar justamente los cuidados integrales. Perfecto. ¿Alguna otra consulta a los equipos que presentaron? ¿Algún aporte que quieran realizar? Yo quería decir, bueno, que en nombre de, porque hay muchos espacios grupales, ¿no? No solo el de alimentación, sino que hay muchos otros que se venían llevando a cabo, y bueno, cómo se han hecho los distintos acompañamientos en este tiempo, y bueno, que es un gran desafío a cómo seguimos, ¿no? Y siempre articulado con los equipos de los centros de salud, nunca trabajando solos, y siempre también escuchando lo que la gente va diciendo, lo que va necesitando, no partiendo de algo ya armado, ¿no? Esa riqueza de los grupos, que también uno en los grupos ahora de WhatsApp también lo va percibiendo, ¿no? Y tratando de articular siempre con los equipos, creo que esa es una gran clave. María de los Ángeles, por ahí también pensaba que podrían, esto que ustedes están trabajando con este grupo que ya está formado, también quizás se pueda hacer más masivo a través de las redes que tenemos en los centros de salud, como Facebook o WhatsApp, estas recomendaciones, estas recetas alimentarias y demás que ustedes como equipo están planteando a un grupo, quizás podemos utilizarlas también en los distintos centros. Claro, nosotros actualmente estamos más o menos con 10 centros, continuando el apoyo, con 10 centros, 10 grupos, digamos, de centros, pero sí, estaría buenísimo ampliar la propuesta, sí, lo tomamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, si les parece, no sé si hay alguna otra. ¿Sí, María Eugenia? Sí. Lorena. Sí. No, un poco devolviéndole a Andrea, digamos, esto que ella traía y que trajo también hoy a la mañana en el colegiado. Te venimos escuchando hace rato, Andrea. Sí, hoy estuvimos escuchando toda la mañana, Andrea. Entonces, un poco era, nada, compartir esto que ella trae hoy a la mañana tempranito, que era de recuperar el protagonismo, ¿no? Como equipos de salud. Y que a mí me quedó ahí dando vueltas y que sí, coincido, digamos, y que también es tan amplio esto de recuperar el protagonismo, y que tiene que ver con que estas acciones también nos ayudan a recuperar protagonismo en el territorio, con la población, en esto de pensar el sentido de nuestras prácticas, de repensarlo, de pensar estrategias con otros, también de pensar, digamos, pensarnos en el sentido más comunitario, con estrategias más participativas. Bueno, me parece que esto también que ustedes decían ahí en el Ceferino, ¿no? No volver atrás, para darle fuerza a esto. Bueno, para ir cerrando, agradecerles a todos y a todas que se hayan tomado este tiempo de compartir lo realizado, porque la verdad que el trabajo es mucho y poder compartirlo con otros está buenísimo, así que agradecerles eso a cada uno de ustedes, felicitarlos a los 4 equipos que hicieron su presentación hoy, y bueno, solamente eso, felicitarlos y a seguir trabajando de esta manera que vienen muy bien, que venimos. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias también por la invitación. Gracias. Bueno.